Buenas noches, hermanos. Qué gusto verlos por aquí. Amén. Qué gusto. Les voy a pedir de favor si nos ponemos de pie para presentarnos delante de Dios. La Biblia enseña que Dios honra a los que le honran, y honrar en el original hebreo significa tomar en cuenta. Entonces nosotros podemos tomar en cuenta a Dios de una manera tan diversa, desde prestar atención, ponernos en pie en reverencia. Hay muchas formas de tomarlo en cuenta. Y la Biblia dice, entre más te acercas a Él y lo buscas y le tomas en cuenta, más tú puedes percatarte cómo Él se acerca a ti y empieza a buscarte y tomarte en cuenta. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta noche porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros y principalmente dentro de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel, tú eres constante con lo que buscas hacer en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que el día de hoy espíritu de sabiduría y de revelación nos sea concedido en cuanto a tu conocimiento, al conocimiento de tu persona, de tu palabra y de tu voluntad. Señor, rogamos que cualquier mover que no provenga de ti sea atado y sea disipado en tu precioso nombre. Que no exista ningún tipo de letargo espiritual, ningún tipo de mover equivocado, Señor. Que nuestra mente esté libre en Cristo Jesús. Que nuestra alma y espíritu estén atentos en Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos sabiendo que tú haces más abundantemente. Gracias, Señor. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Bien, pues sean todos bienvenidos. El día de hoy empezamos con el curso de oración. Como les había comentado en estas 2 semanas, en estos 2 domingos, vamos a estar viendo 5 módulos que son muy importantes. Primeramente te voy a enseñar todo el consejo de Dios acerca de la oración. Luego que terminemos inmediatamente, no vamos a dejar pasar ni una semanita, vamos a entregarte todo el consejo de la palabra de Dios acerca de la intercesión. De ahí lo que es el ayuno, de ahí la profecía y de ahí la administración de los cielos. Yo sé que habrá personas aquí que digan, híjole, ¿le entenderá la profecía o será para mí? Déjame decirte que si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, la Biblia dice que tú tienes una conexión profética con Dios. Hay una interacción donde tú puedes escuchar y percibir de las cosas de Dios. Entonces sí, la profecía también es para todos. Solo que no es lo mismo alguien que tiene el llamado profético a alguien que tiene comunión profética. Te voy a estar platicando, hay 19 puntos, 19 temas en lo que es la oración. Te voy a estar marcando cada uno de los temas porque eso nos va a dar una guía, una pauta muy clara para que veas tú el incremento de esto. Primeramente vamos a ver qué es orar, qué es la oración bíblicamente. La oración bíblicamente, hermanos, es platicar con Dios, interactuar con Dios. La definición bíblica del original hebreo y el original griego de orar significa platicar con Dios. Vamos a ver 2 ejemplos bíblicos de cómo es una oración. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de este primer punto? Que cada uno de los presentes nos demos cuenta que cuando estamos hablando con Dios, a la vez estamos levantando oración y Él está viniendo a edificar nuestra vida. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 en delante, por favor. Esto lo hablé un poco el día domingo, hoy lo vamos a tratar otra vez, pero bajo otra revelación, ¿ok? Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Todos sabemos de este tema. La Biblia enseña que Dios se le aparece a Pablo en el desierto. En el momento que Dios se le aparece a Pablo en el desierto, empieza a haber un diálogo, empieza a haber una comunicación,
una interacción entre Dios y Pablo, y cabe recalcar que esta interacción nunca se quitó. O sea, fue algo que llegó para permanecer en la vida de Pablo, como es algo que llega a cada vida cuando aceptas a Jesús, para permanecer en cualquier momento. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer. Si tú continúas leyendo todo este capítulo de Hechos 9, te vas a dar cuenta que hay una interacción tremenda. Dios le dice algo a Pablo, Pablo contesta, Dios le responde, Pablo le responde, y hay una interacción muy grande. Alguien también que vivió algo similar, eso lo encontramos en la vida de Moisés. No sé si recuerdas cuando Moisés va por el desierto, lo mismo que Pablo también va por el desierto, y dice la Biblia que él tuvo una visión. Lo mismo que Pablo tuvo un encuentro, una visión con Dios. La palabra de Dios enseña que en ese momento Dios habló a la vida de Moisés. Y tan fue claro para Moisés que Dios le estaba hablando, que inmediatamente Moisés empieza a responderle a Dios. Y le empieza a decir: Dios, mira, yo te voy a llevar a tal lugar, necesito que hagas esto. Y Moisés le responde: híjole, es que sabes qué, mira, yo no soy bueno en mi habla. Y Dios le dice: mira, ¿quién creó la boca? Aquí lo importante que cabe hacer notar es que cuando Dios se acerca a la vida de alguien, ese alguien sufre, en el buen sentido, una transformación permanente. ¿Cuál es esa transformación permanente? En este tiempo es que el Espíritu Santo entra en tu corazón. Cuando tú aceptas la obra redentora en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el Espíritu Santo entra en tu corazón y tú pasas a ser de creación de Dios a miembro de la familia de Dios. Eso cambia todas las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser miembro de la familia de Dios conlleva que tú tengas una interacción con Dios. En el momento que Pablo, lo que te platiqué de Pablo, aquí habla de la conversión de él. Y dice la palabra que desde ese entonces él empezó a tener comunicación con Dios. Él empezó a tener pláticas de distintas y diversas maneras con Dios. Por ejemplo, aquí lo vemos en un diálogo. Podemos ver más adelante en el libro de los Hechos que Dios le habló a través de sueños, Dios le habló a través de visiones. La Biblia dice que después de este momento Pablo quedó ciego y que él estaba orando, estaba platicando con Dios, y Dios le reveló que iba a venir una persona, iba a orar por él y iba a recibir la vista. ¿Sí te acuerdas de todos esos momentos, verdad? Ok. A lo que quiero llegar con esto, y es importante que lo establezcamos desde el inicio, es que cuando tú oras porque tienes al Espíritu Santo en tu corazón, lo normal y lo más natural con lo que tú te vas a encontrar es que Dios te responda. Ya sea en pensamiento, en un sentir, en una señal, en una obra que confirme lo que tú le estás pidiendo. Pero lo más importante que ahorita que estamos empezando con este curso es que tú sepas en tu corazón, que tú realmente puedas reconocer en tu corazón que al orar, al platicar con Dios, Dios te responde. Yo recuerdo, vengo de Monterrey, desde que estaba chiquito, conocí a cristianos que de repente llegaban y me decían, así de la escuela, del salón: Rubén, es que fíjate que estaba orando y Dios me dijo que te dijera. Y desde que yo oía, Dios me dijo que te dijera, yo decía: ay, híjole, pues mira, lo voy a escuchar nomás porque no vaya a ser un loco que luego me haga daño, ¿no? Ah, gracias. Y yo no creía eso. De hecho, si tú te das cuenta, los cristianos nos tildan de loco, de fanáticos. ¿Por qué? Porque decimos que hablamos con Dios. Si tú te pones a leer la Biblia de tapa a tapa,
te vas a dar cuenta que la Biblia enseña que el Señor busca la comunión con sus hijos. Desde Adán, Dios está buscando la comunicación con su creación. Él se paseaba con Adán en el huerto y hablaba con él. Cuando cayó en el pecado, que fueron sacados del huerto, no sé si tú recuerdas que Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. Si lo recuerdas, en el desierto. ¿Con qué finalidad era esa? Para que Dios siguiera habitando entre el pueblo y siguiera hablando. O sea, recuerda que Dios mismo habló a Moisés y lo llamó, y luego en un monte Dios le hablaba. O sea, esos son principios de la Biblia que nos dejan ver en claro que Dios se comunica con el ser humano. Y la manera más fácil y más clara que Dios destinó para interactuar con el ser humano es a través de la oración. A eso es a lo que quiero llegar. Nada más que no puedo continuar así muy rápidamente sin provocar con la Biblia que tú creas con todo tu ser que Dios habla. Porque si en este primer punto nos falla un poco, a lo mejor en el punto 4, 5, 6, te va a ser difícil aceptar lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuántos de ustedes le ha sucedido que mientras están orando, que en realidad es platicar con Dios, algo así como decirle, Señor, pues te pido perdón por esto, mira que yo quiero cambiar esta área, en serio, le estoy echando ganas, échame la mano. Ahí tú estás orando, pero en realidad es una plática. O sea, tu oración es una plática donde tú le estás exponiendo algo a Dios. Y la Biblia dice que lo haces en el nombre de Jesús. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que mientras están orando, platicando con Dios, sienten que su presencia cae? Amén. Ok, fíjate, esa es una de las señales de que hay una interacción. ¿Cuántos de ustedes les ha sucedido que mientras están orando, interactuando, pidiéndole a Dios, Dios les recuerda algún versículo o algo que tiene todo que ver con lo que están necesitando? Adrede lo hago así, que levanten la mano para que los que tienen poco se den cuenta que no es nomás cosa de la mente de uno el que está hablando, sino que se puedan percatar que todos los presentes que creemos en Cristo Jesús y lo tenemos en el corazón, lo expliqué el domingo. Tenemos el amor del Padre, por ende. Tenemos la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. La comunión significa, lo dije el domingo, siento repetirlo otra vez, comunión viene de una raíz griega que significa sociedad, participación, interacción benéfica entre dos partes. Eso significa comunión. Entonces la palabra de Dios enseña que cuando tú aceptas a Cristo, viene la comunión del Espíritu Santo a tu corazón. Y para que esa comunión cada día sea mayor y cada día sea mejor, tú tienes que fomentarla a través de la oración, a través de platicar con Dios. Entonces, ya que asentamos esto, ya que a través de varios pasajes de la Biblia corroboramos que el Espíritu Santo habla e interactúa con el ser humano, a través de la oración podemos pasar a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Es el segundo punto para los que los quieran anotar como un subtítulo. Vamos a aprender y vamos a entender de qué manera oraba Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña cómo oraba Jesús, sería el punto 2 del subtema. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es nuestro modelo a seguir ante cualquier momento y ante cualquier situación y circunstancia. Bajo ese parámetro que es muy bíblico y muy correcto, pues podemos comprender que es muy importante para nosotros ver cómo Jesús se comunicaba con el Padre. Bajo qué términos los hacía, en qué momento lo buscaba para lograr qué tipo de cosas. Acompáñame a Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, 23. Bueno, desde el 22, por favor.
Dice así la Biblia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Fíjate bien, aquí Dios nos está explicando un patrón a seguir cuando nosotros nos ponemos a orar. La Biblia nos enseña que Jesucristo, cuando terminaba su día, en el momento que Él tenía pues tiempo en la soledad, dice que Él se apartaba y se ponía a orar, se ponía a platicar con el Padre. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué te lo estoy dando como un punto importante de lo que Jesús hacía, los pasos que Jesús daba para comunicarse con su Padre? Porque muchas veces nosotros acostumbramos, o más bien mal acostumbramos, a orar mientras estamos desayunando, mientras nos estamos bañando, mientras están haciendo las damas el quehacer quizás, mientras vas manejando al trabajo. Y déjame decirte que eso no está mal. Digo, orar, pues el que ora, Dios le responde, ¿sabes? Pero lo que está mal es lo siguiente, que tu total atención no está centrada en Dios en ese momento. Y si tú sabes que cuando tú oras, Dios te responde, Dios se manifiesta, es necesario que tú estés bien atento y bien atenta cuando estás orando. Ahorita en el punto 3, me adelanto tantito, ahorita me regreso. Vamos a ver cómo Dios pide que oremos, que dice: cuando estés en tu cuarto, cierra la puerta y vete en tu Padre en lo secreto. Eso tiene un objetivo muy grande. ¿Cuál es ese objetivo? Que tu mente, tu corazón y tu alma estén alineados hacia Dios. ¿A quién no le ha pasado que está orando y sin querer a veces está pensando en que tiene que ir al banco a hacer un pago, en que tiene que ir por ciertos ingredientes para hacer la comida? Todo eso te está robando mucha conexión con Dios. Claro que la Biblia dice en otro momento, y algún día vamos a llegar a ello, donde dice: orad sin cesar. O sea, orad sin cesar donde tú quieras que estés, donde quiera que tú estés puedes orar. Pero cuando tú acostumbras regalarte un tiempo para cerrar tu puerta y estar ante Dios a solas, ahí son los momentos, hermanos, donde ustedes realmente van a empezar a crecer interiormente. Porque en esos momentos personales de intimidad, donde tú estás conectado totalmente con Dios, es donde Él puede comunicarse contigo más fácilmente y decirte algo así como: hijo mío, mira, esto te está pasando porque estás haciendo aquello. Quizás no lo oyes así en voz audible, ¿sabes? Yo nada más una vez lo he oído en voz audible, dijo mi nombre y me asusté. Digo, vivía solo y pues dije, no hay nadie, ¿no? Pero sí en forma de pensamiento. ¿Cuánto les ha pasado que vas y empiezas a hablar algo en oración, lo pones delante de Dios y de repente sientes que el Espíritu Santo te pone a sentir y te dice: mira, esto es por esto, cambia aquello, y sucede? Si te ha pasado, por favor levanta tu mano, voltea a tu alrededor, date cuenta, la gran mayoría de la gente lo vive. O sea, estas son realidades, no es solamente una historia bonita de redención, no es una historia gloriosa de redención que vino a traer el reino de Dios. Entonces, el primer consejo de cómo oraba Jesús, que podemos tomar como un modelo a seguir, es que Él acostumbraba separarse de todo el mundo, de los quehaceres del mundo, y pasar tiempo a solas con Dios. ¿A quién no le ha sucedido que al estar orando, Dios te recuerda un versículo y que hasta te ríes y dices: gracias, Señor, es la respuesta de lo que te estaba pidiendo? Yo les pido que levanten mucho la mano nada más para poder medir cómo está la situación. Bien. Acompáñame a Marcos capítulo 1, versículo 35.
Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, habla de Jesús y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjate bien, todas estas son pautas bíblicas. La Biblia tiene un patrón, tiene una continuidad. Primeramente nos enseña cómo oraba Jesús. En las noches se apartaba y se presentaba ante Dios. Pero también la Biblia enseña que en las mañanas Él se apartaba y se presentaba delante de Dios. Yo no sé si tú recuerdas, pero cuando Jesucristo eligió a los 12 apóstoles, la Biblia nos enseña que Él se pasó toda la noche orando en un monte. En la mañana Él baja y empieza a decir: tú ven, tú ven, tú ven. Jesús sabía a quienes había elegido al Padre para que fueran los apóstoles. La pregunta es: ¿cómo había sabido Jesús eso? Pasó la noche orando y Dios le dio instrucciones. Es como si me voy al Antiguo Testamento, la vida de, creo que fue Elías, Eliseo fue Elías, cuando se fue a la cueva. ¿Te acuerdas que se fue a esconder? La Biblia dice que él se empezó a comunicar con Dios. Y como tenía a Dios y era de Dios, hubo una interacción. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? No tengas miedo, no está pasando nada. Más bien levántate, devuélvete para acá, me vas a ungir a estos dos por reyes y por profeta. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿En qué momento Elías supo qué hacer? En el momento que él se apartó y tuvo interacción con Dios. Y me puedo pasar toda la noche dándote ejemplos sobre este mismo punto. Personas que se dieron el tiempo correctamente de apartarse para Dios y entrar en plática con Él, en interacción. ¿Cuántas veces, si lo ponemos en lo práctico, cuántas veces no hemos llegado así como Elías a un lugar en Dios a escondernos y de repente Dios te dice: no temas por esto de tu trabajo, o no temas por aquello que te están tratando de hacer. Mira, yo voy a hacer esto, y te lo pone en el corazón al grado que tú sales con tu familia y dices: ¿sabes qué? Dios me habló. Dios me dijo que no nos preocupemos por esto. En su presencia Él me comentó que va a hacer esto así, así. Nomás me pidió que le echemos ganas. ¿Quién ha vivido momentos así? Amén. Amén. Esto es verdadero, hermanos. Es tan verdadero y tan poderoso que no sé si te has dado cuenta que lo primero que el enemigo siempre busca quitarte es tu tiempo con Dios. Porque Él sabe que ahí es donde Dios pone lo que tú necesitas y quita lo que te está estorbando. ¿Te ha pasado que estás también en la presencia orando, platicando con Dios y después de cierto momento sientes así como que... Y ay, me sentía bien pesado y como que estaba embotada mi mente, ya me siento mejor? O de repente como que sientes que cae algo. Dices: wow, como que me siento más estable, ya no tengo temor. O ¿sí te han pasado esos momentos? Sorry, al ratito ya no va a ser tanto. Ahorita nada más mi sensor para ver por dónde les voy a ir platicando. Veo que me puedo ir bien espiritual, ya me di cuenta que todos lo viven. Si no, tendrá que ser más físico, más letra. Esto es importante, ¿por qué? Porque tú mismo te estás dando cuenta que la oración es el medio que Dios destinó para interactuar con el ser humano. ¿A qué grado? Que Dios dijo: el que pide, recibe. El que ora y pide, recibe. Y cuando lo haces en mi nombre, dice: recibes todo lo que tú estás pidiendo. Si nosotros ahorita nos damos cuenta del poder que tiene la oración, y aún nosotros mismos estamos dando testimonio de cómo Dios responde tan grande y gloriosa y prontamente, vamos a hacernos una pregunta: ¿por qué batallamos tanto para orar? ¿Por qué casi siempre hay algo que se interpone antes de la oración? ¿Te ha pasado de repente que estás en la noche ya que llegas a descansar a casa y prendes la tele? Yo doy mucho este ejemplo porque es el que más me pasa. Y de repente prendes la tele y dices: ay, ya voy a descansar, qué rico. Y escuchas: apágale y ponte a orar. No, para mí que no es Dios, ¿no? Apágale y ponte a orar. O sea, ahí mismo tú estás viendo y entendiendo que el Espíritu Santo, como dice la Biblia, te anhela celosamente y te está buscando para edificar algo en ti. Yo me he percatado que cada vez que Él me manda a llamar así, le hago caso, algo bien padre me sucede.
O sea, como que es un entrar a otro caminar. Algo sucede que va hacia más. ¿Te has dado cuenta que al orar, digamos 3, 4 días cada día, las cosas que traías problemas se te empiezan a acomodar? ¿Sí te has percatado de eso? 3, 4 días. ¿No te has dicho, imagínate si aguanto un mes, qué pasará? ¿No te has dado cuenta y lo has intentado? Está súper difícil aguantar un mes sin fallarle. Eso necesitamos hablar un poco el por qué es. Eso es porque tenemos un enemigo, Jesucristo habló de él. Dice la Biblia que ese enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si has leído ese versículo, ¿verdad? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuántas veces está devorado el enemigo? Te dicen, hombre, cállate, ¿de qué estás hablando? Y el león rugiente, ¿cuántas veces está mordido y masticado? No, hombre, cállate. Si tú lo ves en un sentido literal, no te va a checar. Pero si tú buscas el original griego de la palabra devorar, significa absorber. Absorber. Es literalmente alguien que está lleno de algo que vale la pena y el enemigo busca por dónde entrar, poner literalmente un popote, la definición que da la Strong, y empezar a absorber lo que tú eres y tienes. ¿Te has dado cuenta que cuando te pones a orar lo suficiente, llega un amor a tu vida aunque no lo pides? Llega una paz, llega una estabilidad. O sea, eso es como el extra, son los frutos del Espíritu que le está formando. Pero no sé si te has dado cuenta que de repente sales de la oración y hay un conflicto por alguna circunstancia o con alguien, y después de ese momento, tú mismo dices, ¿sabes qué? Ya no me siento igual. O sea, es que yo salí de la presencia y estaba así como que padrísimo, pero ya no me siento igual. Ahí tú mismo estás reconociendo que te llenaste de la presencia de Dios, que hay un enemigo que te estaba rondando, que encontró una manera de entrar, perdiste el dominio propio y te quitó. La pregunta es, ¿qué te quitó? Lo que Dios te da en la oración. Date cuenta, cuando estás orando, lo mejor de ti sale. Te renace el ayudar ciertas personas o ciertos proyectos que van a bendecir a Dios. O sea, en la oración surge lo mejor. Todo eso, si tú lo perseveras más de 2, 3 semanas en oración, déjame decirte que se empieza a concretar. Pido a Dios que recuerdes momentos en tu vida donde viviste situaciones así. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea de esto? No es solamente que conozcamos todo el consejo de Dios acerca de la oración, sino la idea de este curso es que lo apliquemos. La idea de lo que te estoy hablando hoy es que tú salgas de aquí con mucha fe y te digas a ti mismo, a ti misma, ¿sabes qué? Sí es cierto, Dios se comunica conmigo, es verdad. Yo tengo al Espíritu Santo y cada vez que yo voy a orar, Él me habla. La idea es que después de este día de hoy, tú salgas y digas, sí es cierto, Jesús oraba apartándose y yo nomás como que encuentro así los 5, 3 minutos y ni me doy el tiempo para platicar bien con Él. ¿Sabes qué? Lo voy a empezar a hacer. Porque sí es cierto, cuando me acerco a orar, las cosas cambian para bien. Esa es la idea del día de hoy. Cada día tiene un objetivo en Cristo a lograr, y si tú empiezas a orar con lo que aprendiste hoy, la próxima semana es la segunda parte. La tercera semana es la tercera parte y vas a ir creciendo en esto muy padre. Tercer punto, anótale en el subtítulo, por favor, la oración modelo. La oración modelo, acompáñame a Mateo 6, capítulo 6. Ay, disculpa que estás en la iglesia, es que estamos arreglando los escalones para que el domingo la hagas más bonita. Se me pasó a decirles. No creas que acostumbramos tenerla así, ¿eh? Bien, aquí en Mateo 6 te voy a platicar un poco el contexto. Los discípulos de Cristo, los apóstoles, están viendo lo que Jesús hace, están viendo prodigios, señales, maravillas, y de repente ellos se dan cuenta de algo importante. Se dan cuenta que cada vez que Jesús ora, cosas suceden. Empiezan a ver que cuando Jesús ora y le pone a alguien las manos, cosas pasan. Se empiezan a dar cuenta que cuando Jesús se va al monte, regresa y trae cosas nuevas de Dios. Entonces se le acercan y le dicen, oye,
enséñanos a orar, ¿no? Así empieza lo que te voy a platicar, que es el Padre Nuestro que todos conocemos desde chiquitos. Ellos llegan y dicen, oye, ya vimos lo que te pasa cuando oras. Nosotros también queremos, enséñanos a hacer lo mismo que tú haces. Literalmente, aunque ellos no lo sabían, lo que le estaban pidiendo a Dios era comunicarse con el Padre como Jesús se comunicaba con el Hijo. Aunque no lo sabían, estaban pidiendo eso. Enséñanos a tener la misma comunicación que tú tienes. Vamos a leer. Mateo 6:6 dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, mismo principio de Jesús dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, lo que pides en lo secreto, luego ves que sucede en lo real. Tú pides amor y paz en el secreto y luego sales de tu cuarto y ves que en tu casa hay amor y paz. Eso significa lo que pides en secreto se te recompensa en público. ¿Cuál es la recompensa? Que lo que pediste lo recibas. Amén. Seguimos leyendo. Y orando no uséis vanas repeticiones. Ahí confirma que es una plática. Orar es platicar. Tú no te pones a platicar lo mismo, ¿verdad? Dice, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto es muy importante porque estos son fundamentos bíblicos. Aquí la Biblia dice, Dios sabe lo que necesitas antes que lo pidas. Y sabes que ese es el motivo por el cual muchas veces tú percibes al Espíritu Santo atrás de ti. Hey, ponte a orar. Y vas en la mañana y dices, sí, Señor, cuando llegue del trabajo me voy a poner a orar. Y se te pasa. Y de repente ya estás en la casa y, hey, no te has puesto a orar. Ay, sí, ahorita que termine esto. Y de repente en la noche ya estás acostado y no oraste hoy. De veritas que mañana temprano. Digo, ya tenemos mucho en el Evangelio, ya nos ha tocado vivir varias, ¿no? ¿Por qué Dios te está buscando de esa manera? Porque Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Y Él está entendiendo que lo está requiriendo en ese momento y está haciendo la lucha de atraerte a sí mismo para quitar lo que estorba y poner lo que requieres. ¿Cómo lo puedes confirmar? ¿Te ha pasado un día feo que luego en la noche llegas a su presencia y te dice algo que tú mismo te comentas? Híjole, si me hubiera dicho esto en la mañana, no me hubiera pasado lo que me pasó. ¿Sí te ha pasado eso? Y que de repente te dice, es que te llamé desde la mañana, te lo quería decir. Si te ha pasado, por fin levanta la mano. Ok. Si no al rato yo voy a estar hablando cosas que te van a parecer locura. Tengo que irle midiendo, ¿no? Entonces es bien importante que tú entiendas que Dios, el Espíritu Santo, tiene una encomienda. La Biblia dice que el Espíritu Santo no solamente nos va a sellar hasta la redención de la posesión adquirida, que es lo más importante. La Biblia dice que Él también es consolador. ¿Cómo nos va a consolar? En la presencia de Dios, en la oración, viene su presencia y pone y quita. Sana, restaura, libera. Yo sé que aquí lo hemos vivido, ya no necesito que levante la mano. Esto es un poco un grado más abajo, 2. Eso es lo que nosotros debemos de entender y debemos de procurar, hermanos. Pasar aunque sea una media hora al día orando y platicando con Dios. Luego va a llegar el momento en el que esto se puede incrementar. Ahora, voy a hacer un paréntesis para darte un tip que Dios me entregó a mí hace 17 años y hasta la fecha lo utilizo diariamente. Tú puedes poner en una libreta quién quieres ser y quién quieres dejar de ser. Y ser bien sincero y bien sincera contigo misma. ¿En qué te va a ayudar esto? Esa libreta se va a convertir en una guía de oración. Solamente en una guía. ¿Por qué? No sé si te has dado cuenta que casi siempre cuando estás orando pides lo mismo. Por tu familia, por estar cerca de Dios, por tu trabajo, por salud. Y de repente ya no sabes qué pedir. Eso te toma 4 o 5 minutos. Y a veces cuando traemos una bronca fuerte, pues sabemos qué pedir y nos enfocamos en ese problema.
O a veces cuando tenemos un deseo específico, nos presentamos específico y tomamos de eso específico. Pero ¿qué sucede si tú haces esta libreta? Y por ejemplo, ¿en quién quiero ser? Te sinceras. ¿Sabes qué? Quiero ser un hombre de Dios. ¿Sabes qué? Quiero ser lo que Él espera que yo sea. ¿Sabes qué? Quiero ser noble. Quiero ser servicial. Quiero ser amable. Quiero ser amoroso. Quiero ser un ejemplo a seguir para mi familia. Y tú te pones así, pues lo que quiero dejar de ser un poquito, pues quiero dejar de ser orgulloso, quiero dejar de ser iracundo, o quiero dejar de ser depresivo, según lo que traes. ¿En qué te ayuda? Que cada día tú te pones a orar por eso, pero no como, hazme un nombre de Dios en el nombre de Jesús, amén. Hazme un nombre servicial en el nombre de Jesús, amén. Digo, no vaya a ser, yo aclaro. No, es más que nada como que tú ya terminaste de orar por lo que es, y en lugar de decir, chin, ya me estoy distrayendo. Híjole, ya estoy repetitivo, nada, ya me paro y me voy. No, en ese momento tú tomas tu libreta y ves, quiero ser un hombre de Dios, y cierras tus ojos. Padre, tú sabes cuál es el anhelo de mi corazón, y empiezas a desarrollar sobre el tema. Tú sabes que te amo, y de repente te va a salir el perdóname. Inmediatamente, no he hecho lo que debo, ayúdame, hazme misericordia, y empiezas a desarrollar tu oración abriendo el corazón. Al final te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y de ahí lees el que sigue, quiero ser servicial. Y te agarras hablando, ¿sabes qué? Estoy muy triste porque una plática, una oración. Estoy muy triste porque antes yo no era así. Ya no me gusto como soy. Desde que me pasó esto con menganito, fulanito, me cerré. Y ¿sabes qué? No soy feliz. Me siento como que me he amargado. Señor, perdóname. ¿Podías sacar esto de mí, por favor? Quiero volver a ser servicial. Y ya no sabes qué pedir, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos uno del otro, un ejemplo. Señor, perdóname por ser orgulloso. Yo sé que no te gusta eso. Yo sé que eso detiene lo que tú quieres hacer en mi vida. Sé que estoy lastimando a mi familia, pero no puedo. Dame fuerzas para cambiar esto, Jesús. Y empiezas a desarrollarlo. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Más adelante, cuando lleguemos a la intercesión, vas a entender el poder que hay en este tip que te estoy entregando. Porque el que pide, recibe. Al hacer tu lista, tú estás orando específicamente por áreas que te están lastimando o que necesitas implementar. Es literalmente como si trajeras una piedrita en tu zapato y en lugar de seguir caminando, pues te enfocas y dices, Padre, ayúdame a quitar la piedrita del zapato. En lugar de presentarte delante de Dios y, Padre, te pido en el nombre de Jesús que todo esté bien, Padre, que mi familia siga bendita, que nadie se enferme. No, pues mejor específicate. Esa la inventé, esa palabra acá. Eso lo cortan, lo editan. O sea, mejor sea específico. ¿Sabes qué? Yo traigo broncas en esto, Señor. Échame la mano y específicamente, eso sí. Sí, no, eso me la aviento bueno. Específicamente, tú le empiezas a decir a Dios y luego tú mismo, tú misma te das cuenta que empieza a cambiar esa área. Yo me acuerdo, pues en el norte son así como muy aventados, muy golpeados de habla y de trato. Yo me acuerdo que le decía a Dios, quiero ser amable y quiero ser amable. Aquí hablaba con alguien, creen que está enojado. Y quiero ser amable, Señor. De repente que yo empecé a pedir todos los días por eso, había situaciones donde yo estaba hablando, decía, wow, ya soy amable. O de repente, ¿sabes que ya no quiero reaccionar ante esto? Específicamente un problema con alguien en el trabajo, por un decir. Y me ponía a orar específicamente por eso. Llega el momento en que ese alguien se acercaba, me decía algo que antes me hubiera puesto acá de... Y me decía yo como si nada. Y por dentro así como, wow, estoy cambiando, lo estoy logrando. Yo estoy seguro que aquí le hubiera dicho esto, le hubiera dicho aquello y ¡ah! Pero ni siquiera me está brotando. Y reconoce uno que es porque estás apuntalando esas áreas en oración. Entonces el tip, esta fue una cápsula así de tip, es haz una libreta y sincérate ahí. Y úsalo como una pauta, como una guía para orar específicamente. En serio, en una semana no vas a ser el mismo. Te lo digo de corazón.
Yo tengo 17, 18 libretas porque cada año hago una libreta. Las oraciones ya no son las mismas porque Dios va formándote y luego las necesidades son otras y ya vas poniendo según lo que requieres. Amén. Bien. Entonces seguimos aquí en Mateo 6, nos quedamos en el versículo 9. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Fíjate bien, ese es el Padre Nuestro, todos los conocemos. Te voy a decir a grandes rasgos qué representa cada frase del Padre Nuestro, porque la idea de Jesús no fue darnos el Padre Nuestro como un modelo a seguir de en la noche: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, eso es algo repetitivo y ¿sabes qué? Aviéntate 3, aviéntate 4, ¿no? Aquí lo que Dios nos estaba entregando era un modelo de cómo acercarnos delante de Dios. Primeramente dice el versículo 9: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjate bien, lo primero que nos enseña la palabra de Dios, Jesús, al orar, es que tú tienes que reconocer que Dios es tu Padre, que Dios está en los cielos y que Él es santo. O sea, ¿qué conlleva esto? Que tú realmente creas que existe Dios, que Dios ahí está y le conozca como Él es y te presentes ante Él. Hay gente en serio que pide sin creer si Dios existe o no. La Biblia dice: el que pide de esa manera no espere recibir. Pero lo primero es que cuando tú te acercas a Dios, dice, es necesario que creas que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Has leído eso en Hebreos? Dice: es necesario que creas que le hay y que Él es galardonador del que le busca. ¿Sabes qué significa galardón literalmente en el griego? Premio. O sea, Dios está diciendo: cada vez que te acerques a mí, tú eres premiado con algo. Tanto de que quita algo que te estorba como que implementa algo que requieres. Tan lo sabe el enemigo que intenta que no te acerques a la presencia de Dios, porque sabe que eres galardonado por Él. Pero lo primero, te repito, es que tú reconozcas que estás delante de Dios. Por eso ahorita al inicio, no sé si te das cuenta que dije: vamos a ponernos de pie, vamos a honrar a quien honor merece. O sea, ¿sabes qué? Vamos a reconocer que aquí está Dios. O sea, yo creo firmemente que cuando yo me pongo a hablar, ya no soy yo el que habla, es el Espíritu Santo a través de mí. Pero todo eso yo lo creo porque yo sé que hay un Padre en los cielos, porque yo sé que hay un Dios que habla. Entonces, cada vez que tú te acerques en oración, tienes que saber que hay un Padre, que hay un Dios que te va a responder. Es ir con esperanza delante de Él. Amén. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Segundo punto dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Cada vez que tú te estás orando, te des cuenta o no, tú estás diciendo: venga tu reino. Estás pidiendo que su presencia se acerque a tu vida. Consciente o inconscientemente, cuando le estás pidiendo algo, le estás diciendo: mira, así como se hace allá, que se haga aquí. ¿Sabes qué, Señor? Ya no puedo. La vida me es bien difícil. Empiezas a orar y a platicar. ¿Sabes qué? Yo sé que tú tienes amor y tú tienes fuerzas. Por favor, Padre, entrégame de eso tuyo. Ponlo en mí. Te lo ruego. Ya no puedo, en serio. Quiero seguir, pero no puedo. En ese momento es como si tú le decías: ¿sabes qué? Como se hace allá arriba, donde tú reinas con total soberanía, donde nada ni nadie puede objetar nada y lo que dices se hace, te pido que eso se establezca sobre de mí también. Te pido que lo que tú eres allá y lo que tienes allá venga sobre de mí también. ¿Dónde lo encuentras? En Timoteo le decía Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. ¿Sí te recuerdas de ese versículo? Decía: echa mano de la vida eterna. ¿Cómo es echar mano de la vida eterna? A través de la oración. A través de la oración es que lo que Dios es y Dios tiene se pone a nuestro alcance para tomarlo a través de pedir y recibir. Echar mano de la vida eterna. ¿Cuántas veces, te repito, no has sabido qué hacer en algo?
te presentas en oración y Dios te dice qué hacer. Ahí estás echando mano de la vida eterna. Estás tomando del reino de los cielos y lo estás bajando a la tierra, como dice la palabra de Dios. Tercer punto, dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí de lo que la palabra de Dios está hablando es de una provisión, que puede entrar en cualquier área o esfera. Hay personas que necesitan provisión desde para pagar la renta, hay otros que están pidiendo provisión para un viaje escolar de un año en otro lado. Son distintas necesidades, pero literalmente lo que Dios aquí dice es, si tú me reconoces como Padre y pides que lo que yo tengo acá venga sobre de ti, yo te voy a dar provisión. Lo que te expliqué así muy barbariamente de Dios pone y quita, aquí ya se está comprendiendo más teológicamente. Dice, el pan de cada día dánoslo hoy. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que si vas en la mañana en la presencia de Dios, en la tarde, en la noche te sientes súper bien? Sí te das cuenta de eso, ¿verdad? Pero te has dado también cuenta que si el siguiente día no vas, ya no es igual, porque es una provisión diaria. Ese parámetro Dios lo estableció desde el maná. La gente guardaba más maná, se le podría. ¿Te acuerdas el pueblo de Egipto, cuando iban saliendo de Egipto en el desierto? Es algo que adrede Dios estableció. Dios dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios tiene un alimento espiritual cada día para ti, iglesia. Si no, Él no te diría y no te motivaría a que tú cada día vayas ante Él como Padre que es y que eches mano de la vida eterna para ser provisto. ¿Ser provisto de qué? Según tu necesidad. Por eso les digo que es súper importante hacer la libreta, porque eso te encamina y te enfoca mejor en tus oraciones. Ya no te distraes tanto y recibes más. Versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Aquí Dios en la oración modelo está poniendo un principio sumamente importante, que a veces los cristianos intentamos pasar por alto, y eso es que aprendamos a perdonar o a pedir perdón. Si sigues leyendo en la oración modelo, dice Dios, el que perdone yo lo perdono, el que no perdona yo no lo perdono. Es importantísimo que entiendas esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros pedimos cuando no nos llega es por esta área, porque estamos en una falta de perdón o en una falta de perdonar. Y Dios dice que eso es como una deuda espiritual. Entonces, en la oración modelo, Dios te está diciendo, preséntate ante el Padre para que tome lo que tiene en su reino y venga a tu vida, para que eso se convierta en tu provisión de cada día. Esto lo dijo directamente Jesús. Dice, pero es necesario, clave, que cuando tengas que perdonar, aprendas a perdonar. Y luego te pone un ejemplo por todos lados, así como Cristo te perdonó, dice, tú debes de perdonar a los demás. Hay gente que sus oraciones no tienen fuerza exactamente por esta área. Es lo único que puede detener una oración, la falta de perdonar o de pedir perdón. Versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí es como, Padre, te pido, mi hijo que se va a ir con sus amigos a la playa, te pido en el nombre de Jesús que nos lo guardes, Señor, que tus ángeles vayan alrededor de él, evita cualquier tipo de conflicto. Todos los padres piden por los hijos así, ¿no? O en la mañana, ¿sabes qué? Mi hijo va a ir a hacer algo nuevo, dale valor, Señor, dale sabiduría para contestar esto. Ahí tú literalmente estás diciendo, bendícemelo y líbramelo del mal. O sea, Dios dice que cuando estos elementos están en tu tiempo de oración, tú estás haciendo una oración poderosísima. Jesús dijo, esta es la oración modelo. Si hubiera algo más y más poderoso e imponente, Dios no lo hubiera dicho. Dios lo que está diciendo no es como en un orden. Lo que Dios está diciendo es que contenga la oración estos elementos. El primero, que sepas ante quién estás. Dios soberano, creador de todo que está en los cielos y santo. Dice, lo segundo es que tú creas que puedes echar mano de Él.
Pero a lo mejor tú empiezas con una necesidad creyendo en Dios y dices, ¿sabes qué? Te saltas unos pasos y llegas directamente a perdóname, hice esto, está bien. Luego agarras el pan de cada día, Dios te dice, te amo, no temas, mira, esfuérzate más. ¿Te ha pasado? Que te dice, mira, te pasó esto por aquello. ¿Sí? Ok. Ay, la cámara ve para acá, no te preocupes, no va a quedar grabado. No va a quedar grabado hacia allá, cuáles son las broncas. Pero sí es importante que entendamos eso, hermanos. O sea, hay momentos en que necesitas el pan de cada día y llegas directamente por el pan de cada día. Hay días que vas a necesitar llegar específicamente a pedir el perdón. O sea, es que perdóname, la regué. Pero Dios dice, una oración completa, te vas a encontrar con esos 5 puntos. Te vas a encontrar conmigo como Padre, dice Dios. Te vas a encontrar que así como yo reino allá, reino también acá, nomás necesitabas acercarte más. Te vas a encontrar también con que yo soy tu proveedor según tu necesidad. Te vas a encontrar que si pasas tiempo en oración, Dios te libra de todo mal. Eso es un tip muy grande para los que tienen áreas de debilidad. Recuerda, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, una persona que quiere salir de algo, su única manera de lograrlo, si es un área de debilidad, es apuntalarla en oración. Estar pidiendo que se quite, que Dios los libre de ese tipo de mal. Constantemente, constantemente, constantemente. Y la Biblia enseña que sucede. Amén. Vamos a ver un punto más porque la idea es que también tengamos un tiempo para orar. Que nos demos un tiempo para aplicar todo esto. Salimos a las 9 de aquí casi siempre, digo, te lo comento para que no te preocupes. Vamos a orar una media hora, nomás te voy a dar el 4.º punto así rápido, que es necesario que lo tengas hoy. El 4.º subtítulo es orad en el nombre de Jesús. Ya entendés por qué no lo podía cortar. Orad en el nombre de Jesús. Para ello acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice así, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No sabes a mí cómo me agradó darme cuenta de esto, porque mucho tiempo yo estuve pidiendo, pero yo no sabía que tenía que pedir en el nombre de Jesús, para que me fuera imputada su justicia y el Padre me viera como Él y todo fuera así, amén. El hecho de que aquí diga la Biblia, todo lo que pidas en el nombre de Jesús será hecho, no es en sí, hermanos, porque el nombre de Jesús tenga un poder intrínseco en sí mismo. Es en sí porque al nombrar el nombre de Jesús, tú estás poniéndolo como aval entre el Padre y ti. Tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Yo creo en la obra redentora de Jesucristo. Yo creo en el nombre de Jesús. En ese momento te haces acreedor a todo lo que Cristo ganó. Eso es teológicamente lo correcto del por qué utilizamos el nombre de Jesús. Y sentí explicártelo porque hay gente que lo trata así como mágico, ¿no? En el nombre de Jesús, y pues no pasa, ¿no? O sea, es algo más íntimo entre el Señor y tú y es aceptando una obra de redención. Entonces aquí dice la Biblia, todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, yo lo haré. Dice Jesús, con un motivo, que mi Padre sea glorificado. Esto es como un filtro que a veces la gente no ve, pero como quiera por naturaleza comprendemos. Si tú pides algo que no da gloria a Dios, sino al contrario puede dañar tu vida o puede dañar la vida de otros, Dios no te lo va a dar. Dios dice, todo lo que glorifica a Dios lo tienes por ende. Dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Eso viene en 2 de Pedro. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Si tú pides por un cambio interno, como hablamos lo de la libreta, eso va a glorificar a Dios. Tú lo tienes si perseveras. Si tú te pones a pedir por quitar áreas de debilidad, eso va a glorificar a Dios. Tú sábelo de antemano, lo tienes lo que pidas, porque le da gloria.
Si tú estás buscando un mayor ingreso para tu familia, que vivan mejor, déjame decirte que eso también da gloria a Dios. O sea, si tú lo estás pidiendo de ese corazón, te llegan las cosas. Nada más que hay veces que hay gente que no está muy como regenerada en su interior y pide cada cosa que pues Dios tiene que especificar que eso no lo cumple. Acompáñame también ahí a Mateo 15, versículo 15 al 17. Perdón, Juan 15 del versículo 15 al 17. Con esto termino. Dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué habla del propósito? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y te puedo hablar otros 4, 5, 7 versículos del Nuevo Testamento donde Jesús dice lo mismo. Cuando tú ores, hazlo en el nombre de Jesús. Voy a recapitular rápido los 4 subtítulos. Nomás te los voy a decir así el nombre para que veas la secuencia. Primeramente fue, ¿qué es orar y cómo orar? Desde la terminología. Segundo, ¿cómo oraba Jesús? Sabiendo que Él es nuestro ejemplo a seguir. Tercero, la oración modelo, sabiendo que es el modelo que Dios nos dejó para orar. Y cuarto, orad en el nombre de Jesús. Amén. Con estos 4 puntos, tú puedes empezar unos tiempos de oración tan hermosos en Dios. Puedes empezar un tiempo en su presencia tan vivo y tan eficaz. Y por último, cada rato más he escuchado por último y me sale algo más, y por último. Pero creo que esto es importante. Cuando tú ores, te recomiendo hacer un preámbulo, una preoración. ¿A qué me refiero? Muchas veces uno trata de orar así de lleno y no lo logras. Hay días que sientes súper fuerte la presencia, hay días que no. Esto se puede evitar haciendo un preámbulo de oración. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, Padre, te pido en el nombre de Jesús que ahorita que me voy a poner a orar, tu presencia disipe todo tipo de oscuridad. Te pido que los ángeles desciendan, la Biblia habla del ministerio angelical, que creen la atmósfera correcta. Padre, anhelo tener un tiempo contigo vivo. Anhelo que el día de hoy sea un parteaguas en mi vida. ¿Sabes qué, Señor? Te ruego que todo mi ser esté concentrado contigo. Quita toda distracción y estás haciendo un para meterte a orar. ¿Y sabes qué, señorita? Y ya de repente empiezas a sentir fuerte la presencia y te conectas ya a lo que vas a hacer. Casi siempre yo hago pidiendo que Dios me cubra con su sangre, que me ponga la armadura de Dios, que ponga mis pies sobre la roca, que agudice mis sentidos espirituales, que lo que Él quiere que yo entienda no me salga de ahí sin entenderlo. Y todo eso yo lo hago adrede sabiendo que crea como una estructura de lo que voy a vivir en oración. A veces que le digo, necesito mucha revelación, Señor. Necesito comprender aquello. Y Dios me empieza a dar versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Entonces, es necesario que cuando estés batallando te acostumbres a hacer un pre de oración. Amén.